Greata Molthaus, 28 de diciembre de 1946. El sentimiento del yo. En cierta oportunidad se le preguntó al señor Uspensky, ¿qué es el sentimiento correcto de sí mismo? Contestó que esa pregunta pertenecía al tema que se había referido anteriormente, a saber, el sentimiento equivocado de yo. Dijo, en pocas palabras, en este trabajo es preciso separarse de los retratos, de los yoes que gustan del sufrimiento, de los yoes que consideran internamente que se deleitan con las emociones negativas, que justifican su pasado y todo el resto. Una persona puede tener un sentimiento estereotipado y equivocado del yo, y debido a dicho sentimiento todo anda mal en ella. Tan solo observando su sentimiento equivocado del yo y separándose de dicho sentimiento, puede tener la esperanza de lograr un sentimiento correcto del yo. Por ejemplo, ¿cuántas personas se mantienen demasiado tiesas, demasiado rígidas y no lo observan? En otra oportunidad, refiriéndose a la misma cuestión, dijo que el sentimiento equivocado de yo siempre se debe a los amortiguadores, que nos dan un sentimiento parcial de yo. Para que un hombre se sienta a sí mismo cabalmente, dijo, es menester que posea una conciencia real, lo cual es sentir todo simultáneamente, y nadie puede tener conciencia real si está lleno de amortiguadores. Tal hombre o mujer solo ve un lado, solo es un lado de sí mismo. La conciencia real es la misma para toda la gente y no tiene nada que ver con los diferentes sistemas morales o religiosos. Es un fenómeno real y permanente que nos fue dado, pero que ahora está escondido en todos, esto es, en la humanidad dormida. El problema esotérico radica en cómo despertarla. El hombre ha caído en el sueño y debido a ese estado mundial de sueño, ha perdido contacto con todo aquello que para él es de importancia primordial, todo cuanto puede ayudarlo a guiarlo acertadamente. A consecuencia de ello, toda suerte de teorías religiosas y métodos educativos y experimentos sociales han reemplazado lo único que podría mostrarle verdaderamente lo que tiene que hacer y cómo debería vivir y qué es. Si un hombre comienza a conocer qué es, empieza a tener sentimientos correctos de sí mismo. Solo el yo real puede dar finalmente al hombre un correcto sentimiento de sí en el más pleno sentido. Pero el yo real y la conciencia real no están muy distantes una de otra. Un hombre dormido solo puede tener un sentimiento artificial de yo, según la estimación que tiene de sí mismo. Será un falso sentimiento de yo, y un sentimiento que padecerá toda su vida sin darse cuenta. En lugar de la conciencia tiene amortiguadores. La conciencia real es solo posible en ausencia de los amortiguadores. Examinemos hoy esta frase empleada por el señor Uspensky. Si un hombre comienza a conocer qué es, empieza a tener un sentimiento correcto de sí. Este trabajo se ocupa del conocimiento de sí. Todos saben que sobre la entrada del templo de Delfos, donde se impartía la enseñanza esotérica en los días de la antigua Grecia, estaba escrito: «Conócete a ti mismo». Ahora bien, ningún hombre, ninguna mujer puede conocerse a sí mismo, a no ser que empiece a observarse de una manera directa, impersonal e imparcial. Porque dicha observación de sí ha de cambiar el habitual sentimiento de yo, el habitual sentimiento de uno mismo, porque debido a esta observación de uno mismo, imparcial, impersonal, casi remota, se empieza a descubrir que ese es muy diferente de lo que hasta ahora uno creía ser. El habitual sentimiento de uno mismo, el sentimiento de yo, ya no concuerda más con lo que se es. Es preciso comprender que una persona tuvo toda su vida un sentimiento de yo totalmente equivocado y este sentimiento equivocado ha detenido todo crecimiento ulterior en ella misma y estropeado, probablemente su vida. Se ha aferrado a un error, a una falta, a algo que no es real en ella misma. Mientras la vida siga siendo la fuerza neutralizante, será incapaz de arrancarse ese sentimiento de sí misma, totalmente equivocado, no real,
con el cual hace frente a la existencia cotidiana y a la demás gente. Solo por medio de la observación de sí, efectuada con toda la fortaleza de la tercera fuerza del trabajo, este sentimiento de sí misma, fijado y producido por la vida, comienza a modificarse. Y qué alivio es para una persona darse cuenta de que había tratado de llevar su vida con una serie completamente equivocada de yoes, con un sentimiento de yo equivocado y, por lo general, dominante. Es maravilloso descubrir la capacidad de moverse internamente en una nueva dirección y escapar a la pura invención de sí. Decirse a sí mismo: ¿por qué he de ser siempre así? ¿Por qué he de sentirme siempre así? Porque, en suma, soy siempre la misma persona fija, con los mismos puntos de vista, las mismas actitudes, con las mismas desazones, los mismos juicios, la misma tristeza, las mismas críticas, los mismos pensamientos, las mismas reacciones. Ahora bien, es sabido que esto es denominado la comprensión de la propia mecanicidad, y que también es llamado la primera etapa del recuerdo de sí. ¿Por qué? Porque significa que una persona que empieza a ver internamente su propia mecanicidad, ya se ha separado, hasta cierto punto, de lo que con tanta complacencia creía ser. Algo que difiere de sí misma ha aparecido en su mundo interior. Este es el comienzo del desarrollo, ese desarrollo que principia con el yo observante y lleva al mayordomo delegado, y luego al mayordomo, y por último, al yo real. ¿No es acaso extraordinario pensar que no somos un yo real, sino un falso yo, y que lo que somos y creemos ser es pura invención? ¿No es acaso trágico que todos los sentimientos equivocados de yo, los sentimientos equivocados de lo que se es, esas invenciones de nosotros mismos, viven por nosotros? Ahora bien, no se puede producir la transformación del ser, sin una modificación del sentimiento ordinario del yo. Las tres líneas de trabajo se refieren a ese particular, el trabajo sobre sí, el trabajo en conexión con otros, y el establecimiento de nuevas relaciones con ellos, y el trabajo por el amor al trabajo mismo. Seguir siendo la misma persona, tener las mismas manifestaciones exteriores, sentir los mismos sentimientos de yo, significa simplemente que no se sigue ninguna de las tres líneas de trabajo. A veces un agobiante sentido del trabajo puede modificar una persona. A veces una observación de sí comprendida suele modificar una persona. Pero si sigue teniendo el mismo sentimiento de yo no ha transformado su ser.